Daniel Handler y yo, aparte de estar casados, hemos hecho un podcast muy bizarro en los últimos años hablando de cosas espirituales que se llama Arreglando el Mundo, y el episodio de hoy es un crossover con los teólogos. Los teólogos arreglan el mundo. Dani y yo nos sentamos a hablar de nuestros traumas con la industria cultural evangélica, de oportunidades desaprovechadas y de ejemplos de libros que no lo parecían, pero dejándonos llevar por la curiosidad y la imaginación, han abierto puertas para entender mejor esta compleja realidad de lo trascendente. La imaginación es espiritualidad, y cuando percibes y disfrutas de la imaginación de otros al servicio del misterio divino, suceden cosas asombrosas. Yo soy Noa Alarcón y esto es Los Teólogos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio especial de Los Teólogos que se llama Los Teólogos Arreglan el Mundo. Antes de seguir hablando os tengo que explicar, para quien no lo sepa, que por ejemplo, si vais al canal de YouTube encontraréis una lista de podcasts que se llaman Arreglando el Mundo, que son un montón de conversaciones chorras que hemos tenido el señor Daniel Handler y yo a lo largo de varios años, grabadas en la cocina de casa. Y hace ya un tiempo pues dejamos de hacerlo porque ya no nos da la vida para todo. Entonces, pues esto es una especie como de crossover entretenido sobre esas dos cosas. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No sé si la gente te conoce, pero yo creo que hay gente que no te conoce. Es que sé que esto suena raro porque llevo contigo 20 años, pero tengo que presentarte. Sí, es verdad. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace usted, señor? ¿Qué hace usted aquí? Bueno, yo soy Daniel Handler y no sé qué decir. Soy escritor, Sí. que es lo más importante, sí. De ficción, también es importante. Y poco más, en realidad. Poco Sé que no más, hay, no hay dice. mucho más que decir. He hecho muchas cosas en mi vida, pero no hay espacio, para contarlas. Y ahora en Granada, donde vivimos, estoy metido en un proyecto de formar una asociación cultural, Sí. con el objetivo de organizar festivales de cine, cosas así. Netflix de hacer cosas. Netflix. Oye, pues no, me gusta eso como eslogan, ¿eh? Pero está en ello, Estamos todavía en en un ello. estado muy primario. Bueno, tampoco ya lleváis algo hecho. Llevamos, sí, unos mesecillos. Vamos a hacer un podcast también, Sí. Como no hubiera suficientes como podcasts si en no el mundo. existieran. No, pero Sí, está guay, escuchad ese podcast. sí, ya, no sé, ya saldrá. Vale, bueno, lo que tiene de característico Arreglando el Mundo, que era el podcast este que teníamos tú y yo, es que es todo muy improvisado, muy loco, casi sin guión. Sí, Y eso es un poco lo que queremos hacer hoy aquí. Es un episodio especial porque... casi sin guión, dice, sin guión ninguno. O Perdona, sea. pero hemos hablado de qué tema vamos a tratar al menos. Bueno, sí, decíamos Sí. antes 3, 2, 1 ya, y eso era más o menos la Claro, o sea que preparación. algo hay, algo de preparación hay. Sí, O sea, sí, tampoco... sí. Pero seguramente ya a estas alturas en las que se publique este episodio ya se sabrá que de momento los teólogos va a tener un paroncillo de unos meses, en vez de salir cada mes va a estar un tiempo parado por cosas que si no os he explicado y de buscarlo yo os lo he explicado, pero bueno, que está todo guay, todo bien, son buenas noticias, no son malas, aunque no lo parezca. Entonces aquí pues digo, pues vamos a hacer el episodio este especial que teníamos ganas de hacerlo, que es muy loco. Y el tema que quería tratar es libros no cristianos que te han ayudado con tu cristianismo. Ujú. Es un poco peculiar, Sí, pero como nosotros estamos ahí, eso, arreglando el mundo, pues no sé, vamos a arreglar el mundo. sí. Yo sí quería contar que esto surge un poco de algo que hemos hablado A en, ver, en la cocina muchas sí, veces, que al principio yo personalmente me quejaba mucho de que, claro, yo trabajo ficción, quiero leer ficción, y a mí me gustaría leer ficción también escrita por cristianos, vamos a decirlo así, no tanto una literatura cristiana, que no es eso, pero
Sí, sí me gustaría encontrar gente con la que tenga cierto vínculo, no sé, Sí, con la que ¿no? tengas ese vínculo, porque muchas veces lees lo de Claro. otros autores y uno siempre encuentra un vínculo con esos Sí, autores y es bueno sí, eso, ¿no? claro, Pero oye, claro. ¿por qué no encontrar un vínculo también desde la perspectiva de la fe o de lo, no sé, Sí, de la contemplación de lo trascendente, digámoslo así, no sé? por ejemplo, sí, sí, sí. Y claro, yo me quejaba, digo, bueno, esto es algo que siempre hemos hablado, ¿no? De por qué las editoriales a sí mismos se catalogan como cristianas, Mm. no, pues no publican. No me hagas sacar ese tema que si no, Pero no nos vamos de aquí. Tenemos poco tiempo hoy porque tengo que salir a hacer recados. No me hagas hablar de eso porque es un tema largo, es un saco tema aquí largo. todos los traumas de Es un tema años cultural, sí, sí, y sí, te sí, pongo aquí sí. la Sí, explicación y no hablo esta. de novela sobre personajes bíblicos, no me refiero a eso, Que está muy sino. bien si se hace, pero que Bueno, no no, es la única no sé opción. si sí está bien. No, pero yo durante mucho tiempo me quejaba de eso. Y ahora, la cuestión es que ahora lo veo como, no solo no lo veo como un problema, sino que empiezo a verlo como en realidad debería ser así. O sea, no debería de existir un mercado editorial cristiano. Es de ficción. Esa es mi, yo creo que casi ni del otro. No, hombre, no, es cruel. Hay O sea, es libros. decir, una cosa es que haya un género, vamos a decirlo así, o haya una tendencia, o haya un mercado, un nicho de mercado, ¿no? De gente que compra y hace libros de teología. Y otra muy diferente es como convierto este espacio librero, por ejemplo, Mm, pienso en una librería. Y solo vendo libros sobre este tema. O sea, a mí me parece que es un poco antinatural, quiero vale. decir. Que en parte yo entiendo a la gente que dice, bueno, voy y busco lo que a mí me Mm, interesa, que es esto. Pero creo que debería ser todo mucho más líquido, vamos más a decirlo abierto. así, mucho más abierto, Vale, efectivamente. voy a hacer una aclaración. Es que aquí el señor Jándula, que no quiere explicar a qué se dedica, en parte se dedica a ser librero. Ya, ya, Trabaja en una librería, asociado con una librería de aquí de la ciudad, entonces sí, sabe de lo que habla. Esa es la sí. aclaración. Que a ver, la librería con la que yo trabajo, estamos muy locos y ahí tenemos un libro cristiano, pero de los raros, ¿eh? Sí. Y ahí, porque sabemos que hay gente que lo compra. Pero, pero tú vas a una librería normal, vamos a decir, normal, Mm. donde la gente, no sé, está equilibrada mentalmente y tú no ves, no ves eso porque se considera que hay espacios para eso, ¿no? Y al final es un poco lo que ocurre con las tiendas de donde venden marihuana, donde venden hachís, que son legales, ¿no? Que al final pasa un poco lo mismo. Es decir, si eres de esta cultura, vas a este sitio y te vendemos esto y solo entra allí gente que pertenece un poco a ese rollo, no sé si me Sí. entiendes por lo que voy. O sin llevarlo a ese extremo. Eh, Tú lo que quieres es provocar, tú lo que quieres es ver el mundo arder, ¿eh? no, pero ¿entiendes por dónde voy? Sí. Sin llevarlo a ese extremo. Cuento la La anécdota de lo anécdota del de rollo, lo del sí. rollo, sí. Esto es una anécdota. Yo antes, hace muchos años, trabajé en una cafetería, ¿no? Y una compañera me contó que había estado echando currículum en otros sitios y esto, ¿no? Y me contó una cosa muy graciosa y es que fue a una tienda donde vendía artículos de ropa para skater, ¿no? Era así, pues, generalmente pantalones anchos, camisetas, yo qué sé, pues. Había mucha Converse, había muchos Vans, había mucha en fin, ropa Sí. típica que. Y ella fue a llevar el currículum y el tío de la tienda le preguntó, pero tú eres del rollo, además con ese tono de voz, y que le hizo mucha gracia la pregunta, ¿no? Tú eres del rollo, ¿no? Es decir, tú patinas, básicamente le estaba preguntando eso, tú Sí. patinas o te gusta ver patinar o escuchas, yo qué sé, No sé qué tipo de Pennywise música. o NoFX, no sé, tú sabes, le estaba preguntando eso, si era de la cultura, de esa subcultura, que es un poco, mis tiempos mozos tienen que ver con eso. Aquí yo en mis tiempos mozos patiné, lo que pasa es que era malísimo, era un horror.
pero yo patinaba, yo tenía mi monopatín. Total, a lo que iba. Esa idea del ser del rollo. Es decir, si tú no eres de esta cultura, aquí no vas a encajar. Y es verdad, te vas a sentir mal, ¿no? Y a veces me pasa cuando yo he entrado a librerías cristianas, que yo he notado una sensación muy similar de eso. De que te va a venir alguien a ¿no? preguntar si eres del rollo. Exacto, va a venir alguien diciendo, ¿tú eres del rollo? Aquí no puedes estar aquí, ¿no? Y si yo a lo mejor entro con mis pintas actuales, que yo ahí con el pelo largo, tal, con tatuajes, con cosas. Ahora no desentona tanto, pero en otra época Sí. me hubieran echado. Yo estoy convencido de que yo entro a ciertas librerías cristianas y me hubieran dicho, señor, vaya a pedir ahí a otro sitio. Ay, Porque en tenemos fin. esa tendencia a ir hacia adentro, Sí, a hacia ser del rollo. producir para gente del rollo. Claro, que yo no estoy del todo en desacuerdo con que existan cierta clase de libros cristianos que hablen de cosas devocionales cristianas. Y yo últimamente he estado leyendo algunos Mm. que sé que se pueden vender en ciertos sitios, pero en otros no. No estoy del todo en desacuerdo. No, entiendo lo que dice. Yo en lo Entiendo que lo que estoy en dice, sí. desacuerdo es con con la industria en sí. Eso No es. con que existan libros que suplan una necesidad. ¿Se dice así? Eso Suplir, es. sí, 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 una sí. necesidad. Porque a veces hay una necesidad de que, bueno, sí, tú lees la Biblia, pero a veces necesitas un comentario bíblico, a veces necesitas un estudio Sí, sobre sí, algo, a sí. veces... Y Yo es en eso... lógico que en una librería tipo la central, vamos a decir así, ¿no? No va a tener comentarios de Mateo, eso lo Sí, entiendo, y entiendo la parte de formación, digamos. sí, ¿no? O incluso Pero, devocionales, textos más de sí, bueno, yo lo considero reflexión. formación. Para mí, un Sí, devocional en realidad es algo que tú utilizas para adiestrarte de alguna sí. manera. Pero Em, también hay mucho rollo, también pero hay también hay mucho del rollo. O sea, mucho mercadeo, como dicen. mucha producción propia que no tiene sentido, ¿sabes? Fuera de ese entorno, con la que tú no vas ahí fuera. Esto también encaja un poco con no sé cómo decirlo, ay, no, quítame eso, ¿no? Esa sería la ¿Qué? expresión relacionada con ¿cómo se llama esto? La defensa de la ¿La fe, la apología? apologética. O sea, yo soy o sea, no soporto, si hay algo No seas cruel. si hay algo que me hierve la sangre, son estos libros de apologética que intentan responder a preguntas que la gente no se hace. O Aunque sea, a lo mejor se ha hecho alguno, pero no sé. a lo mejor Plantealas así. Me he hecho esta no sé, pregunta, ¿cómo la respondo? A lo mejor a alguien le sí, no, interesa. pero yo soy muy, no sé, No, yo creo estoy que... un poco muy Bueno, tú estás aquí, de que vamos a quiere hacer el quemar. mundo vamos a ver el mundo arder. Tú estás ahí, yo lo sé. No Lo entiendo, disimules. lo entiendo. Entiendo Pero, que puede sonar raro esto, pero a mí cada vez más me cuesta, pues, a ver, yo con el 99% de mi tiempo lo paso con gente que no es cristiana, ni siquiera, que ni siquiera, ya no diría no cristiana, o sea, no sé, que no son que no son evangélicos, evangélicos, sí, esa es la porque mejor. algunos sí son Algunos sí cristianos. lo son, sí. Pero tampoco tengo un contacto muy estrecho, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo veo cosas que digo, esto no se parece en nada al mundo que más o menos se conforma cuando tú ves todo este tipo de libros, ¿no? Claro, yo creo que lo que... A ver, te entiendo en el sentido de ese de... em, una tendencia del mundo evangélico de los últimos 20 30 años ha sido meterse dentro de sí mismo, meter la cabeza dentro del ombligo y no salir de ahí. Mm, Convertirse en una subcultura y creyendo que eso es algo valioso o que tiene cierta validez espiritual, el convertirse en una subcultura dentro de la cultura general. Ha habido sí. mucho esfuerzo, mucho intento por convertir eh, la cultura evangélica en una subcultura dominante, que es algo absolutamente estúpido. Porque la Sí, cultura de los además se skaters no hace, se va a convertir en una cultura dominante, va a seguir claro. siendo una subcultura, puede tener su Y cada importancia. vez que ellos quieren que cada vez haya más gente patinando, por ejemplo, vamos a ponerlo así, o Sí, sea, a ellos les interesa que eso crezca, pero no se amparan en la santidad, por ejemplo, que es lo que suele claro, ocurrir eso es que ya te con saca esas de cosas, quicio. que es lo que a mí me saca de quicio, que me dice, no, tú no estás siendo santo, tú estás siendo cómodo, ¿sabes? Tú, Bueno, tú quieres, porque es más cómodo, es mucho más cómodo vivir
entre cuatro paredes que tenés que salir ahí fuera y explicar tu fe. Y, ¿sabes? Y que la gente se te quede mirando así Que rara a y veces te diga... traten mal. O que incluso a veces... o que a ti te ha pasado, que pierdas trabajo Sí, incluso por eso. sí, es verdad. Y eso ha pasado. Entonces, claro, amparándome en un supuesto crecimiento espiritual, pues digo, no, rechazo el mundo y... Identificas el mundo como eso que no es completamente, que no está a tu servicio, que no está mm, esperando a que tú hables para aplaudirte. mm. Eso es el mundo. El mundo no es el resto de cosas, sino solamente lo que a ti te molesta. La parábola del sembrador es muy interesante, a mí siempre me ha gustado esa parábola mucho, yo creo que fue de las primeras que leí y además con conciencia de leer algo literario. O sea, Bueno, sí, sí, yo pues, también por enfocar el tema. sí. Que si no nos desviamos aquí, que quiero ir rápido hoy. Y mucha gente me explicaba, pero también dentro de la Iglesia Católica, yo me crié como católico, eso no lo he explicado. Yo soy fui un joven católico de esto, Monaguillo. que hice la comunión, fui monaguillo, todas estas cosas. Y la parábola del sembrador siempre me decían, no, porque esto es ¿no? La parábola tira el sembrador, tira la semilla, y Sí. te decían, esto es cada tipo de persona, más o menos, con la que te Mm. encuentras, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención que decía, cuando caen tres pinos, eso quiere decir que es el mundo normal, o sea, la gente de ahí fuera, que no es de la Mm. iglesia, me explicaban. Y a mí eso me sonaba rarísimo, me sonaba una cosa extrañísima. Digo, no, o sea, el mundo de ahí fuera es todo, o sea, el mundo de ahí fuera es de piedra, pero también es espinos, pero también hay tierra, hay sitios de tierra fértil, Sí. ¿sabes? Y siempre me chocó mucho esa distinción, ese paralelismo que se hacía con esa forma de entender la parábola tan rara, ¿no? Y como de decir, no, aquí se está refiriendo a que cuando la palabra cae en tres pinos es que está cayendo en el En el mundo, ¿no? mundo. En el sitio, el mundo es como ese sitio donde no te quieren, Sí. básicamente, ¿no? Y es muy raro, a mí siempre me ha sonado muy raro todo eso, porque no es mi experiencia, ni mucho menos. Igual soy yo que mi experiencia es rara y... No, creo que tu experiencia coincide con la de casi todos los que hemos pasado, por eso que ahora llaman de Sí. construcción, pero que nosotros llevamos haciéndolo, no sé, 1 millón de años. Que es la Ah, idea de decir, voy a salir de la secta, voy a sacarme la cabeza del ombligo, ¿ya? Voy a mirar que hay fuera y voy a vivir lo que se supone que es la vida cristiana, voy a vivir donde debe vivirse, que es en el mundo real. sin dobles vidas, sin hacer Sí. una doble vida de iglesia, una doble vida comercial, digamos, que es la que Mm, se suele hacer. sí. Que yo la he vivido, ¿eh? Sí, yo también. Que yo no digo, ala, mira a esta gente, sí, yo también he sido así, que cuando iba al instituto tenía mis formas de ser, me iba a ir bueno, yo digo a patinar, bueno, me Y iba vas a partirte la a crisma. partirme la crisma, y, básicamente, y estar allí, no sé qué, y así Así. hablábamos. Y luego el sábado y el domingo, pues era diferente, iba a la iglesia y no me ponía corbata ni nada de eso, pero iba como más formalito, Sí, ¿no? vas más formalito. Y es como, tío, no, eso no, no funciona así. Ya. Bueno, hablando de todo eso, y de los libros que leemos y de cómo nos afecta, pues claro, nosotros ya llevamos un viaje y ya llevamos mucho tiempo vadeando estos ríos, por decirlo así poéticamente. Entonces, pues hay un momento en que digo, a mí no me disgusta leer cierta clase de literatura evangélica, no soy una gran consumidora de esa clase de literatura, porque creo que es muy repetitiva y que mantiene a los feligreses evangélicos, por llamarlos así, en un estado de permanente indefensión y de permanente... Anestesia, se sí, podría decir, y sí. no me gusta, pero hay veces que sí que está bien. Pero también hay otra clase de libros, que era el tema del que queríamos hablar hoy, Eso es. que sin quererlo, sin pretenderlo, pues nos han ayudado a reconciliarnos con lo que nos debemos reconciliar, que es con la vida de fe, con la persona de Jesús y con su Mm, ministerio y con su vida en nosotros. mm. Y la verdad es que tenemos cosas interesantes. Sí, Eh, sí, he de decir que tú me has regalado 2 libros este año
Sí. Bueno, el de Navidades y el del Bueno, aniversario. que, claro, pero... bueno, sí. El segundo El del sí. aniversario no me da tiempo a leerlo, porque voy como voy. ¿Cuál era el del El del aniversario? rey, El ¿no? Pero por eso tú te lo has leído y entonces vas a hacer tú el resumen. Muy bien. Y yo quería hablar del que me regalaste tú en Navidad, que todavía no me ha dado tiempo a terminarlo porque soy un desastre de ser humano, pero también soy muy buena persona, Sí. porque no voy a hablar Lo lees mal de bien, mí. lo lees como tienes que hacerlo, ¿no? Despacito, sí, Despacito. despacito. El tiempo pasa Bueno, despacito. el caso es que ese libro ha sido Breve historia del mito de Karen Armstrong. He llegado hasta la época axial, que es hasta entre el Toma ya. 800 y el 200 antes de Cristo, que en la realidad es un libro súper cortito, pero es que claro, es de estos La época de los que... axial. No hagas la broma, no hagas la broma, por favor, no me estropees el podcast. Vale, perdón. Ya que hablando de cosas serias. Es Sí. del 800 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo más o menos, que es cuando se forman las grandes religiones, sobre todo orientales y todo eso. Ahí me he quedado. Estoy ahí leyendo qué le pasaba a Confucio y no me da tiempo a más, pero la parte en la que Karen Armstrong te explica cómo ella y muchos otros antropólogos, o no sé cómo llamarlos, entienden el proceso de formación del pensamiento religioso en las personas, la verdad es que es una preciosidad. Y te reconcilia con muchas cosas del Antiguo Testamento que no terminas de entender desde esa posición en la que muchos venimos estando. Sí. Desde esa posición de aquí está todo lo que necesitas para entender esto. Pues no, pues hay cosas que no entiendes, ¿no? Por ejemplo, hay una manera, no quiero hacer spoilers porque más adelante quiero hacer otro podcast del camino hablando de esta parte de Karen Armstrong sobre el tema de los sacrificios, pero ella explica muy bien cómo se llegó a dar el tema de hacer sacrificios animales para dar gracias a la divinidad. Y la verdad es que lo explica de una manera tan sencilla que yo lo he sentido como una reconciliación de temas. No sé cómo explicar eso, de Sí. que hay libros que es que te reconcilian con la fe, con el misterio, con... no sé cómo explicarlo. ¿Qué te pasó a ti con el... Con el pensamiento, o sea, no te hacen sentirte rara al plantearte cuestiones sobre tu fe. Sí. A eso es lo que voy. Ese es el principal problema que yo muchas veces tengo con libros, vamos a decirlo así, ¿no? Con los libros de Sí. la literatura cristiana, que en realidad, lo que te decía de la apologética antes, me Sí. pasa que, 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 que yo primero no me planteo la gran mayoría de las cuestiones que se tratan y muchas veces me tambalean más en mi fe, ¿sabes? Que, mm, que un planteamiento más natural, a eso es lo que voy. Quiero decir, se habla de forma natural en un libro publicado por una editorial generalista, como es Ciruela, el libro este que estás leyendo está publicado en Ciruela. Es muy curioso y muy, ¿cómo se diría? Muy reconfortante Sí. darte cuenta de que hay libros ahí fuera en un entorno secularizado con los que tú puedes profundizar en tu fe, que no tienes que ceñirte solamente a la literatura producida desde el entorno. A mí vamos me ha decirlo pasado así. con este libro. Eso es lo que ocurre, esos son los libros un poco que queríamos traer, ¿no? Y no te resulta raro, ¿verdad? O sea, tú lees este libro, yo te lo regalé por eso, porque digo, ostras, esta Karen Armstrong es como Noah, pero ya es más mayor, porque Karen Armstrong Es una señora es como una quiero ser señora. yo. Claro, claro. Em, A mí lo que me ha pasado con Karen Armstrong es que a la vez que siento ese alivio, mi mente todavía contaminada de sectarismo evangélico, con perdón, sé que estas cosas no se deben decir, pero las voy a decir, pues me hacía sentir culpable porque estaba leyendo cosas que no estaban como aprobadas, con el sello de aprobación de las élites evangélicas. Pero en realidad sí tienen un contenido muy bonito y que te hace pensar, te deja espacio para pensar tú las cosas como tú quieres pensarlas, o sea, como necesitas pensarlas, necesitas ese espacio de exploración y muchas veces de duda para llegar a buenas conclusiones y darte cuenta de que puedes entender los conceptos bíblicos, los conceptos cristianos desde diferentes puntos de vista y puedes llegar a la misma creencia desde diferentes lugares y no pasa nada. No tenemos por qué ser sí, todos iguales y ya, si no hay que fotocopias. normalizar eso, no hay que o regularizar, mejor dicho, el tema, Claro. la búsqueda personal de cada uno
se completa con muchas cosas, con películas, bueno, con libros como estos. Cuéntame, ¿de qué va el del El reino? reino y el jardín se llama, ¿vale? ¿De quién es? De Giorgio Agamben, que este es un filósofo y, bueno, es que hizo derecho. Mm. Estudió derecho, siempre hago la misma broma, estudió derecho, pero con la espalda recta, sí. Y se doctoró fue doctor en filosofía también. Bueno, no sé por qué digo fue porque todavía está vivo el hombre. Pobre hombre, ¿ya la has matado? Ya lo- es italiano. Giorgio Agamben es un filósofo italiano y que se ocupa de muchas cuestiones similares a las de Karen Armstrong. Em, el año pasado se publicó un libro que se titula El reino y el jardín, en Sexto Piso. Estos los oyentes de México probablemente conozcáis esta editorial, porque son mexicanos, aunque publican, aquí en España son muy conocidos, yo creo que en México también, pues Me suena que tienen sí. catálogo en los dos países, ¿no? Mm. Eh, y bueno, uno de sus fundadores es mexicano. Y claro, a mí me chocó mucho encontrarme un libro como este, que parece de teología pura y dura, que cualquier estudiante de teología leería con total normalidad, encontrármelo en una librería pues generalista, digamos, una librería pues general, Mm. donde Sí. hay libros de todo, donde hay libros de... Además me hizo gracia porque estaba en la estantería de feminismo. ¿Qué hacía ahí? No lo sé, no lo sé. Y este hombre es muy interesante, tiene libros, son libros cortitos, son libros un poco densos, Menos también hay mal que que son decirlo, cortos. más que son cortos, pero son libros donde plantea cuestiones que lo tengo que decir así, con todo el dolor de mi corazón. Vamos, ni en 1000 años yo me puedo encontrar un libro que trate con esta profundidad dentro de una librería evangélica. ¿Sabes? Mm. El tema que trata este libro en concreto, que es el paraíso, el concepto de paraíso, ¿no? Que es el paraíso, la vinculación con el jardín del Edén. Y él te hace una historia, la primera parte es filología dura, como yo digo, o sea, Mm. hard. Hardcore. Sí, es filología 100%, hace un recorrido por el lenguaje, pero que es muy necesario. Yo hay partes que no las entiendo, que las he leído sin entenderlas, Ahí son las partes que yo que son las disfruto. partes chulas. Y luego el hombre este le da un poco un giro y empieza a hacer una crítica así bastante incisiva de la doctrina agustina o agustiniana, ¿no? Sobre el pecado original, en fin, y hace una relectura del paraíso de Dante. Mm. Y claro, o sea, esa mezcla entre teología, filología, filosofía, claro, y Literatura. literatura, ostras, no sé, es que de verdad, ni en 1000 años pues, me la encuentro en una librería evangélica, lo En una siento. librería evangélica en español, porque en Bueno, inglés eso, es más fácil encontrar este tipo de contenidos. también es verdad, también hay las cosas como Pero son. sencillamente no se traducen al español porque... Bueno, aquí voy a Porque, meter mi mete inciso ahí anticapitalista, tú. perdón. Pero el problema es que las grandes editoriales de Estados Unidos, que son las que traducen la mayor parte, el 90% de los contenidos al español, tienen una agenda muy marcada por la política y entonces ellos solamente van a tratar cierta clase de contenidos que les consigan recabar votos, recabar adeptos y conseguir gente que esté centrada solamente en su punto de vista. Entonces, hay cierta clase de contenidos que aunque son buenos, pues no entran dentro de su agenda y entonces no los van a traducir y no los van a publicar y como ellos tienen copado el 99% del mercado en español, pues esos libros sencillamente no llegan al español. Como ya hemos hablado en este podcast otras veces, hay editoriales marginales, y benditas sean, que se saltan eso y están traduciendo contenido Sí. bueno y diferente. Y la verdad es que es una alegría, de las que luego os dejaré por ahí referencias por ahí Sí, abajo. bueno, para ser justos también, en el sector más literario, más tipo Mm, poesía y cosas así, mm, es cierto que hay algunas editoriales y algunas sí.
Sí, sí que hay intentos. Hay intentos, Hay- pero son marginales, es decir, Eso es, no sí. están, no son los primeros en los que se venden cuando entras en una librería evangélica, no son los primeros que se comparten, los estamos compartiendo nosotros, pues de boca a boca y con otra gente y esas cosas. Por ejemplo, cuento un ejemplo. Estuve hablando con la autora con Christine Dumé, que es la autora de Jesus and John Wayne, que es un libro sobre la historia del evangelicalismo desde los años 50 en Estados Unidos y todo a su coqueteo con la Sí. ultraderecha y de dónde ha salido eso y todo. O sea, es una maravilla de libro de historia. Y entonces le pregunté y conseguí hablar con ella si ese libro pensaba traducirse. Y ella dice que se está trabajando en la traducción al portugués para Brasil. No sé qué editorial es, pero han conseguido comprar los derechos y eso. Pero que en el tiempo en el que estuve mirando y echando un ojo, no había absolutamente ninguna editorial evangélica cristiana que quisiera, ni siquiera católica, lo estoy mirando, que quisiera hacerse cargo de la traducción de ese libro al español. Es verdad, muchas veces son editoriales católicas las que cumplen. Hay editoriales católicas que tienen un catálogo maravilloso Mm, y que muchas veces sí, encaja y hombre. conecta con lo evangélico, con el Encuentro, protestantismo. sígueme, sí. Y son muy buenas. O sea, Sí. ¿quién es el que tiene todo el catálogo de Bonhoeffer? Sígueme. Aparte, es que hay Sí, algunos títulos que son de dominio público claro, ya. y Riad tiene todos los libros Sí, el de problema C.S. de Rial. Lewis. Bueno, no hablemos de problemas de Riad, da igual. Rial es que, digamos, está el extremo ultracatólico ahí Sí, metido. pero tiene el catálogo de C.S. Lewis, que era protestante. Lo tuvo, me parece, ¿eh? ¿Sí? No sé si ahora ha pasado a otro lado. No, es que está No sé, es que dividido. ahora no El catálogo está no lo dividido, conozco entonces tampoco. depende de la publicación. Unos territorios tienen derecho de publicación y otros Sí, no. Y creo que Riad sí lo tiene en España, pero no lo tiene en Latinoamérica, y sí. entonces ahí lo tiene otra gente. Bueno, Cosas del pero negocio, quiere no decir pasa que nada. no, que todavía estaríamos esperando. mm, Si fuera cuestión del mercado evangélico, todavía estaríamos esperando a haber traducido un montón no sé, de No, sí, teólogos sí, sí. y Pero por ejemplo hay teólogas. muchos, sí, pero por ejemplo, claro, a mí me sorprendió. Bueno, en fin. Yo tengo una frustración, que es la traducción de Miroslav Volf Sí. al castellano, que muchas veces lo hemos hablado con editores y tal, y siempre es lo mismo. Ah, esto no le interesa a nadie. Bueno, Explica no quién es sé. Miroslav Volf y así quien sepa hablar inglés que lo busque. Un teólogo serbio Pero vive en Estados Unidos. que vive en Estados Unidos, sí, que él ha trabajado mucho el tema de la memoria histórica, que se llama, sobre todo aquí en España, sobre todo un tema importante, por todo el tema de la dictadura y tal. Y es un tipo que trata de esas cuestiones teológicas prácticas, o sea, que son de verdad útiles para el mundo y para la sociedad. Y es muy interesante porque él lo habla desde su experiencia La en guerra de los Yugoslavia. Balcanes y tal, sí. Entonces, claro, yo digo, ostras, además como muy confesional, no es árido ni mucho menos, es un tema es bastante confesional, o sea, es algo que está hecho con mucha cercanía, ¿no? Pues no, yo he intentado y he hablado con todas las editoriales que he podido, ¿eh? Pero no hay interés, la verdad es que no lo hay. No. Hay que decirlo Bueno, vamos a así. dejar de hablar de traumas porque si no Entonces, aquí no terminamos. es un Vamos a hablar de trauma. libros que sí están Es traducidos un ejemplo, asombrosamente. ¿eh? Igual, yo que sé, Abraham Kuyper, ¿no? El de Wisdom and Wonder, el que habla de ciencia y arte. Me suena, sí. eh, de- Es que hay que hay montones de muchos libros muy buenos libros, en nuestra inglés. querida Karen Swallow Prior Sí. también, que habla de literatura, con- algo que ella habla del buen leer, Mm, como ya lo dice, sí. y de cómo extraer de la literatura clásica, aunque ella se centra en la anglosajona, pero bueno, Hombre. que es lo lógico, de cómo extraer de ahí no principios ni valores, sino lo que ella llama virtudes. Sí. Virtudes que nuestra sociedad haría bien en adquirir, ¿no? Y las conecta con textos bíblicos, en fin. Y claro, pero creo que ella misma lo editó allí mismo en inglés, está en una editorial que no es No, evangélica tampoco, sí, sí, o sí. Bezos es, sí.
Eso Sí, ya, no me ahí ya acuerdo no cuál lo era, sé, pero ¿eh? sí son evangélicos. Lo que pasa es que No son... sé si el anterior, creo que Es que uno de los libros que tiene sucede que no... allí también existen, hay mucho mercado, entonces hay editoriales que son un poco marginales, entre comillas. Pero las que controlan Las marginales de allí, ya querría cualquier editorial de aquí, grande de aquí tener los tener números, sí. esos números, claro, sí, eso está Pero claro. el tema es que esas editoriales, no sé por qué, hay una especie de monopolio raro Yo de lo que cierta digo a clase mí, de editoriales que están muy pegadas a cierto entorno político y que no quieren que llegue contenido en y, español de otra y creo clase que también hay al un, público en general. sí, también hay como un gap, ¿no? Un abismo, ¿no? ¿Un salto? Un salto que aún no hemos dado en España en general, yo creo, que es o en España o en español, mejor dicho. El atrevernos a hablar abiertamente de cuestiones de fe, pero hacerlo con una seriedad, vamos a decirlo así, sí. No, no una solemnidad, no, no. Pero hacerlo bien, o sea, hacerlo Sí. con entereza, ¿cómo se diría? Lo digo por el título que quería comentar ahora, Mm, con una verdad intrínseca, ¿no? Con una sinceridad, eso, no sí. me salía. Una autenticidad, una honestidad que no se suele hacer. Hay Lo cosas, yo digo creo. porque hay un libro que a mí me marcó mucho de hace un par de años o tres que lo leí, aunque ya el libro debe tener ya casi 7 años, así que es El Reino, otro que tiene reino, de Emmanuel Carrère. A ver, yo con este hombre, un escritor francés, aquí en Europa es muy conocido, no sé, en Latinoamérica supongo que también. Que, bueno, él fue autor hace muchos años de una novela que se llamaba El Adversario y escribió el guión de esta serie de Los Retornados, ¿sabes cuál Sí. te digo? De esta gente que resucita de repente, que es muy buena, la verdad, la verdad es que es bastante buena. Bueno, tiene esta cosa de muchos escritores europeos que se gustan mucho a sí mismos y se gusta mucho escucharse. Está- Se nota, o sea, tú notas cuando estás leyendo y dices, ¿cómo se quiere este hombre? ¿Sabes? Tiene mucho tiene cierto onanismo literario, ¿no? Pero él sacó este libro que se titula El Reino, donde cuenta su viaje espiritual. Lo, Luego te lo mezcla con esta parte de su vida amorosa que a mí no me interesa para nada. No me interesa saber cuántas mujeres ha estado. Pero es lo que te decía, ¿no? Esta Sí. cosa de presumir un poco de, ay, qué malote he sido. He sido muy malote, ¿no? Eso es un rompecorazones, aquí donde me veis. Pero la parte espiritual es muy interesante y a mí me dejó loco, perdido, el decir, ostras, ¿cómo puede ser que en una editorial normal Mm, eh, eh, se llega a publicar y tenga éxito de ventas, porque lo tuvo en España, la historia de un señor de cómo pasó de ser un católico muy convencido a ser un poco agnóstico? O sea, él contaba su viaje, ¿no? Y de hecho yo encontré ciertos puntos de unión en sus creencias con mi propio viaje espiritual, ¿no? Que el viaje espiritual lo hacemos todos, ¿no? Eso no sí. es solo el que se va a la India, lo hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Y, y claro, me marcó mucho porque es un testimonio. O sea, era claramente, sencillamente, vamos, directamente un testimonio, mi vida antes y después de conocer a Cristo. Y él hablaba de su lectura de los evangelios, que es lo que Ujú. había sacado, y te hacía un análisis mm, para mí mucho más profundo que muchos libros de teología, porque tú ves a la persona ahí, ¿no? Y ves el, ves la autenticidad detrás aunque como digo, es un tío que se quiere mucho a sí mismo y está encantadísimo de conocerse, ¿no? Sí. Pero está esa verdad que es para mí muy verdadera en realidad, ¿sabes? Esto de decir, el encuentro con el reino de los cielos de esta persona, ¿no? Mm, está Que guay. viene de un entorno intelectual, que presuntamente no quiere saber nada de estos temas, ¿no? Mm, Mm, Pues no, me demostró que no, que se puede hablar de la fe, ¿sabes? Si lo haces bien.
Y no tienes que irte y encerrarte en eso, en hablar a los conversos. Es lo que a mí realmente me molesta, es lo de predicar a los conversos. Sí. Yo la verdad es que tengo el trauma de esa separación, de esa doble vida tan metido, que yo creo que no suelo leer esa clase de libros. Huyo de ellos, igual que huyo de los libros más De devocionales. liderazgo, dilo. No, bueno, a ver, depende de qué cosa, bueno, tiene un pase. Hombre, hay algunos que sí, Pero a mí que me venga, no me voy a poner a hablar de este tema, no voy a abrir ese melón, vamos a dejarlo. Pero yo cuando hago lecturas más personales o que me apetece, la verdad es que, a no ser, excepto los libros que tú me has estado regalando últimamente mucho, que van más para que meta ahí. Por ejemplo, estaba viendo ahora el de Zambrano. Pues El de ensayo yo quiero que tú investigues en tus cosas, porque yo veo tu potencial, Y potencial ahí dice. que tú podrías ser una Zambrano como la copa de un pino, y yo te regalo, Y por eso te estoy regalo aquí, estas cosas. claro, sí. No, es verdad. Gracias ¿No? gracias. Yo quiero que profundice en tu Yo lo que necesito es historia. tiempo y que los niños no Sí, se dediquen a pintar las mesas ni las paredes. Con que hagan eso, yo ya me puedo poner a escribir. estamos trabajando en ello. Ni que vengan cada 10 minutos a pedir comida. Eso también sería un gran adelanto. Pero bueno, mientras tanto, Que tenemos unos hijos que están todo el día han heredado nuestro picoteo. no lo sé, están locos. No sé qué pensar, los quiero mucho. En fin, María Zambrano, que mola mucho, pero también me regalaste, es verdad, acabo de caer el de Hacia un saber sobre el alma de María Zambrano, que también lo tengo a medias. Empecé a leerlo, la verdad es que es súper chulo también. Y claro, es hablar de la espiritualidad fuera completamente del lenguaje acostumbrado evangélico. O sea, cuando uno ha venido o ha surgido o ha crecido en un entorno evangélico, reconoce instantáneamente reconoce la jerga. Sabe cómo se habla, sabe cuáles son los términos, sabe cómo se debe decir tal cosa o cual otro, y parece que todo el mundo está hablando siempre de lo mismo. Y está muy bien poder acercarse a esas mismas verdades, pero desde otro lenguaje diferente, porque te da otra perspectiva de que la experiencia del otro también es válida, de que su viaje tampoco es se quiere decir, que no esté dentro de tu denominación y de tu grupo de iglesias no significa que esa persona no sea honesta delante de Dios y no significa que Dios no se la esté tomando en serio. Claro. Y eso lo ha plasmado por escrito. El librito que me regalaste de Zambrano es una serie una colección de artículos que hizo desde los años 30 incluso. Sí, recorre un poco todo su pensamiento. Y es muy bonito la forma que tiene de expresar la fe y todo eso. Cuando hice el podcast con Ignacio Simal hablamos de Richard Rohr, que también es un señor muy, muy peculiar. Yo tengo algunos libros por ahí de algunos jesuitas muy raros. Hay uno sobre Pablo que me interesa mucho porque ese señor odia el libro de Lucas. Es un experto de la Universidad de Jerusalén sobre las cartas de Pablo, o sea, sobre la epístola. De las fobias pero de repente se pone a hablar pestes del Evangelio de Lucas y tú dices, ¿pero qué le pasa? Pero tranquilícese, señor. Y claro, son perspectivas que desde nuestro pequeño mundito, sí, es como, por favor, pero ¿qué pasa? Desde nuestro pequeño mundito evangélico, pues nos perdemos y son preciosas, son cosas súper bonitas. Claro. Y ya, si quieres... Y que hay que dejar que la gente la gente tiene que encontrar a Cristo, no iba a decir por su cuenta, no es exactamente eso, pero tiene que hacer su viaje. Hay que Jesús se deja encontrar. Vamos que sí se deja. Bueno, Jesús lleva llamando ahí a la puerta no sé cuánto ya. Hay que... Pero tienes... No sé, hay que ser más... No sé, más humanos. No sé cómo sería. Yo tampoco sé muy bien. Hay como esta inquietud en que la gente acepte a Cristo según los cánones, ¿no? Sí. Que digan exactamente esta oración, exacto, porque si no, entonces decir, no tienes que pasar por el punto A, el punto B, ¿sabes? Y hay como esa obsesión, y no es buena esa obsesión, porque eso aparta a la gente. Hay una cosa que leí en un libro cristiano, sí. De estos cristianoides profundos, hace poco, sí. No sé si lo tengo por aquí.
Ahora no sé dónde está. Pero me gustó mucho porque el autor es muy peculiar, muy raro, es bastante antiguo también. No entró dentro del momento este de imperialismo radical de parte de Estados Unidos. De repente todos los libros son de James Dobson, de repente todos los libros son de Max. ¿Cómo se llama este hombre? No me acordaba cómo se llamaba. En fin, bueno, de repente los mismos autores están en todas partes, ¿no? Él se murió antes de que todo eso llegara a ocurrir. Entonces, una de las cosas muy bonitas que decía era que no existe una manera de ser cristiano. Aunque todos tengamos la misma confesión de fe, que es lo que nos convierte en cristianos, creer en lo mismo, luego Dios se relaciona de manera personal con cada uno y respeta nuestras diferencias, nuestras peculiaridades, nuestros temas que nos interesan, nuestros gustos. Y me parece, tal y cual él lo explica, la verdad es que es una preciosidad porque te separa de esa corriente normalizadora, unificadora, en la que Exacto. hemos estado metidos durante mucho tiempo, en la que si no vistes de esta manera, si no cantas de esta manera, si no te gusta este tipo de música, si no consumes este tipo de Mm. productos, entonces no te puedes llamar cristiano. Sé que me repito mucho en eso en este podcast, en general en todo yo me repito mucho con este tema, pero es que es uno de mis traumas, el hecho de encontrar tu verdadera identidad sin perder tu fe, porque la Claro. identidad cultural es una cosa y tu fe es otra. Y pueden relacionarse entre sí, pero no tienes por qué pertenecer a la subcultura evangélica para poder ser cristiano. Eso es muy difícil de creer para mucha gente y para muchos además les parece un insulto, pero cuanto más, más tiempo va pasando en este viaje espiritual, más me doy cuenta de que realmente es donde Dios nos quiere llevar. Es decir, el ser cristiano es creer en Cristo y luego a partir de ahí las variables son tantas como personas hay, Claro, básicamente. claro, No sé claro. si soy yo. Es No, eso que decía San Agustín de en lo básico unidad, en lo dudoso libertad y en lo demás caridad. muy bien dicho el Agustín. Sí. Un Bueno, ¿qué temazo. pasa? No me quiero alargar mucho porque tengo que salir a hacer recados. Sí, es verdad, es verdad. Quiero hablar de la ficción. Sí, sí. A esta hora. Es que da miedo. Sé que en Estados Unidos hay ficción cristiana. Sí, sí. Hay cosas que no son del todo Claro, pero malas. ¿cómo se cataloga eso? Es lo que No, siempre decimos. sencillamente está hecho para un público cristiano. Pero, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Flannery O'Connor me parece que también está hecho para un público cristiano, pero no entraría dentro de los cánones de lo que ciertas editoriales consideran ficción cristiana. Claro. Porque ella es católica y porque presenta personajes que no tienen una conversión a Cristo buena. Ella está hablando de A ella virtudes, le de la interesa hablar gracia, de... de cuestiones más de fondo, igual que a Marilyn Robinson. Bueno, háblame de esos dos libros que te leíste que me gustaron mucho, que me contaste. Marilyn Robinson es muy buena, ha sido mi gran descubrimiento reciente. Bueno, todos sus libros habla de esto. Es un poco, trata los mismos temas o muchos temas que trata Flannery O'Connor, pero sin la violencia. Oh, qué pena con lo grande. Bueno. Ya, hombre, ya. Sí, lo chulo que tiene la Flannery O'Connor O es sí, cuando se el ponen librazo. agresivos. A mí me encanta ese relato de Flannery O'Connor, de la mujer que le estampa el libro en la cara. No, pero ella habla más de una cuestión más como dice el primero de la primera de sus novelas, la vida hogareña. Habla más de cuestiones más intimistas, más... Pero lo hace muy bien, ¿eh? Sin ser pesada, porque además los libros suelen ser cortos y esto, ¿no? Y habla más de la, ¿cómo decirlo? De los vínculos emocionales, de las relaciones humanas y esto, como parte de la expresión espiritual. Y es muy interesante, ella tiene varios libros, el más famoso quizás sea Gilead, Sí, creo que es, se dice así, Gilead, bueno, Gilead. Gilead o Bueno, no Gilead, se lo no sé, en lo inglés es escribiré por ahí. Gilead, ¿no? No sé cómo es. Em, y es que es muy interesante, es que da gusto encontrarte con eso y decir, ostras, si esta mujer puede escribir ficción tratando estos temas de esta manera, sin aspavientos, ¿sabes? Sin tener que estar llamando la atención continuamente y eso, pues, y tratar temas más, como más cercanos, no sé, pues ¿por qué yo no? Y a mí me animó mucho, porque dicen, no, si lo puedes hacer, la cuestión es cómo lo hacen, ¿no? Sí, Aunque yo sí. me voy para otro lado.
Bueno, hay una cuestión de fondo aquí Y antes de sí, que te sí, metas sí, con la otra mujer. sí. Y es el hecho de que cuando nosotros dijimos queremos escribir y entendemos que el llamado de Dios, tal y como se entiende el concepto de llamado, que es un poco vocación, no sé muy bien cómo llamarlo, Aquello, ese cruce, ¿no? Entre tu vocación más profunda y el hambre más, y el hambre del el mundo, hambre del mundo, la sí. necesidad mayor del mundo. Y el caso es que nos hemos ido dedicando al tema cultural desde siempre, Sí. desde el principio casi. Mm. Pero cuando lo entendimos, una de las primeras voces autorizadas de la iglesia, a la que fuimos a contarle la alegría de que habíamos entendido que esta era nuestra vocación y nuestro llamado de parte de Dios, y que además lo compartíamos y estábamos juntos, ya tú fíjate qué guay todo, nos quitó todas las ganas de vivir, básicamente. Nos dijo que era algo absolutamente inútil, que no servía para nada y que por favor nos buscáramos otra cosa. Que eso no nos lo podía haber dicho Dios, eso. Que el Señor lo guarde en su gloria, Animalito. que lo proteja porque estaba muy perdido. Estaba muy perdido. Pero a nosotros ese primer golpe en la frente no te lo quita nadie. Bueno, hemos tardado años en superar eso, Claro, ¿eh? entonces te encuentras con gente como la Marilyn Robinson que lo hace sin ningún pudor, o sea, No, sin además ninguna con una vergüenza, con una... naturalidad, exacto, una autenticidad que es tremendo. Y Y con una dices, calidad literaria, artística, sí. que era apabullante. Vamos, que le da 30 vueltas a muchas otras cosas y dices, ostras, pues sí, claro que se puede hacer, claro. Y también Jamie 4 es otra autora que conocí también el año pasado, no, o el anterior, esto fue Sí, creo que fue el fue anterior. el anterior, que escribió un libro un poco, este es un poco más fuerte, se titula El Sermón del Fuego, pero es increíble, o sea, es una bestialidad. Habla básicamente, cuenta la historia de una mujer que estudia teología, va a un congreso y tiene un pequeño romance furtivo con un pastor protestante, ¿no? Y tiene un poco como el pájaro espino, no iba de eso, ¿no? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, era un poco medio jugando con la novela romántica, pero bien hecho. No sé, me impactó muchísimo ese libro, porque habla tan abiertamente. mm, Hay discursos sobre la fe expuestos con tal visceralidad y con tanta apertura de mente que es que merece la pena. Y además la historia es que está muy bien contada, ¿no? Y me impactó muchísimo. Y curiosamente yo aquí no es por hacer alegatos feministas ni nada de esto, pero suelen ser mujeres las que hacen esto, porque también hay una sudafricana que escribió una novela, más o menos la leí por la época del Sermón del Fuego, ahora no me acuerdo, por un nombre africano un Bueno, luego poco... lo buscas, me lo pasas y lo pongo por aquí El debajo. título era Fosforescencia, Vale. editado en Alfa Decay, que es una historia de una enfermera que tiene un tema de una violación y tal, y el discurso, cómo ella se agarra al Evangelio para sobrevivir. Tú dices, pero esto, o sea, esto ¿cómo es posible realmente que esto en España se publique y nadie se tire de los pelos y se rasgue las vestiduras? Porque Porque y está hecho con una autenticidad, otra vez, vuelvo a lo mismo, con una naturalidad y como que se asume que el viaje religioso de cada uno es equivalente al viaje político o al viaje, no sé, familiar, no sé cómo decirlo, ¿no? sí. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a hablar de estos temas. Pero hay por alguna razón Dios le da mucha importancia, y eso en la Biblia lo notas, al cómo, al cómo se hace. Y cuando te libras de endogamias y cuando te libras de sectarismo, eso fluye. Por alguna razón eso fluye solo, Sí. ¿no? Y eso lo hemos comprobado por Sí. experiencia personal. Bueno, Total. esta parte del podcast se tiene que ir acabando y para Sí. terminar quería hablar de una cosita que creo que es importante
Y es que yo creo que lo hemos ido dejando caer a lo largo de toda la conversación, pero es el hecho de que no sé si los que están oyendo esto les pasa, pero a nosotros nos ha pasado habernos criado en un entorno en el que se nos advertía continuamente contra los de fuera. Bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Esa sensación de que nadie va a querer escuchar tu mensaje, de que el terreno para Cristo hay que ganarlo en la pelea y en la lucha y todo eso, porque la gente no quiere saber de Dios. Y cuando tú te quitas todo eso de encima y sales sin prejuicios de las puertas, de los cuatro muros de la iglesia, te das cuenta de que no es cierto. Se lo he dicho yo algunas veces, lo sé, insisto. Resulta que la gente hay gente a la que no quiere saber absolutamente nada de tu viaje espiritual, perfecto. Pero hay mucha otra gente que no solamente no le molesta el tema, sino que no te va a humillar, no te va a ofender, no se va a reír de ti. Se va a sorprender. Se van a sorprender, sí. Te van a preguntar, van a querer saber y ya está. Y hay una opción de poder explicar lo que es tu vida espiritual sin que el otro esté permanentemente ofendido. No sé de dónde ha salido esa convicción con la que muchos hemos crecido de que a la gente no le interesaba nuestra vida espiritual y que por eso teníamos que vivirla en privado, a escondidas. Sí, eso es. Porque era vergonzoso. Sí. Y esa es la idea que con la que muchos hemos crecido. O pasando la cosa de que lo tienes que exponer, pero de un modo, eso, como establecido, estipulado, sí. ¿Sabes? Sin dar pie a las herejías involuntarias, que no pasa nada, yeah. que todos las tenemos, pero sí. Dios no se ofende. Dios no es la persona menos ofendidita que existe, sí. Así de claro. No sé si he dicho una burrada, pero... Pero bueno, el caso es que siempre termino los podcasts de los teólogos con un llamado. Y el llamado es a que os atreváis a mantener conversaciones, a salir, a buscar libros diferentes de los que... Sí, a buscar el discurso espiritual en otros lugares. Quien dice libros habla de otra cosa, pero que nos atrevamos a buscarlo en otros y que también nos atrevamos nosotros a hablarlo hasta cierto punto si todavía estamos, como nosotros hemos estado muchas veces, en ese momento en el que nos da vergüenza y nos hace sentir incómodos y parece que todo el mundo se va a reír de nosotros. No sé muy bien todavía, no tengo muy elaborado por qué surge esto, sé que hay una razón de peso detrás. Lo más seguro es que mucha gente dentro de la iglesia, mucha parte del liderazgo de la iglesia siempre ha estado tan involucrado en reírse de los que no son creyentes que por proyección siempre han pensado que los no creyentes se van a reír de nosotros porque piensa el ladrón que todos son de su condición. Puede ser, no lo sé, no voy a hacer grandes conclusiones de esto, pero sí nos vamos a despedir ya porque tengo que ir a hacer cositas. Tengo que hacer mandados. Tengo que hacer mandados hoy, tengo que ir a comprar, básicamente. Así que gracias por venirte a Los Teólogos Arreglan el Mundo. Un gusto. No he hablado mucho de teología al final. Uy, que no. Cuando te escuches ya verás todo lo que has dicho. Prefiero no escucharlo. Pues sale. Un abracico y nos vemos en otro rato. Hasta luego. Adiós.